3 hombres desaparecieron y fueron hallados muertos en un municipio del departamento de Caquetá. Nosotros nunca en la vida pensamos que nosotros fuéramos a pasar por algo tan feo y tan macabro como lo que le hicieron a mi papá. Lo peor que no ha podido pasar. Nos cambió la vida radicalmente. Las autoridades investigaron y establecieron quién era el presunto responsable de estos crímenes. Él solicitaba los servicios de mototaxismo y una vez acá los intimidaba con un arma traumática y los doblegaba. El señalado homicida fue capturado por varios delitos y presentado ante las autoridades. Pero un aparente error permitió que quedara en libertad y en esa libertad, según las autoridades, encontró una nueva víctima. Y le encontró 3 cortadas con arma cortapulsante. Un hecho lamentable, de sorpresa para la autoridad policial, porque pues él estaba en centro carcelario. ¿Pero qué falló que permitió la libertad de este hombre? Buenas noches. Es un doloroso escenario con el que los colombianos ya estamos familiarizados, pero jamás conformes. Personas señaladas de varios crímenes que ya fueron capturadas por la policía y luego de una fuerte investigación de la fiscalía quedaron en libertad por un aparente error. Luego, el presunto criminal vuelve a atacar a una nueva víctima. ¿Hasta cuándo?, se preguntan las víctimas. Esta noche conocerán varios crímenes perpetrados en San Vicente del Caguán, Caquetá. Y todo comienza con la desaparición de 3 hombres que tenían algo en común. Trabajaban como mototaxistas. Con el paso del tiempo, sus familias no volvieron a saber nada de ellos y lo que sucedió después fue devastador para ellos. Así comienza esta investigación de Juan Carlos Villani. ¿Libertad equivocada? Nosotros muchas veces veíamos casos en la televisión de lo que hacían. Pero esto, o sea, nosotros nunca en la vida pensamos que nosotros fuéramos a pasar por algo tan feo y tan duro y tan macabro como lo que le hicieron a mi papá. Linivet Fierro es una joven de 25 años que habla de la trágica desaparición de su papá, Jaime Fierro Clavijo, de 58 años, quien trabajaba como mototaxista en el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá. A mi papá le iba muy bien siempre. Él era una persona que él siempre llegaba contento a la casa. Siempre él me decía, mami, a mí me fue muy bien. Él era muy dedicado a los hijos. Nosotros para él fuimos quizás lo mejor que él tuvo en la vida. De acuerdo con Linivet, su papá había alquilado una moto por la que pagaba 20.000 pesos diarios para trabajar como mototaxista y tras varios años en ese oficio ya era conocido en el pueblo. Mi papá lo querían mucho. Era una persona que era muy honrada hasta ahora. Él donde iba siempre era bienvenido. Mi papá lo conocía en muchas veredas por acá. Pero el miércoles 7 de mayo de 2025, algo extraño ocurrió. Luego de que Jaime Fierro salió a trabajar como lo hacía todos los días, y con el paso de las horas, no se volvió a tener razón de él. Siempre salía tipo 5 de la mañana. Mi papá salió y no volvió a entrar. Mi papá, él salió y dijo que iba a hacer una carrera. Él fue y trajo una muchacha embarazada en una finca. De acuerdo con Linivet, Jaime, su papá, siempre se comunicaba con ella varias veces al día, pero ese miércoles no fue así. Y cuando ella lo llamaba, él no le contestaba. Por eso le pidió el favor a una de sus hermanas. Mi hermana lo llamó, el cual ya contestó una voz que no sabemos si era de él. Me dijo, no, de mi papá fue para alguna finca. Yo le dije, pues sí, esperemos por la tarde. Mi papá pasó ese día, la foto de perfil ya la habían borrado, del teléfono de mi papá. La de WhatsApp. Sí, ya la habían borrado.
Al día siguiente, jueves 8 de mayo de 2025, según Linivet, al no tener noticias de su papá, comenzamos la búsqueda en veredas con mis hermanos, amigos de mi papá, familiares, los hermanos de mi papá. Fuimos a varias veredas donde nos habían dicho que pronto lo podían ver. pero con el paso de las horas no hallaban ningún rastro de él. El viernes 9 de mayo, de acuerdo con Linivet, fueron a la fiscalía junto a la estación de policía de San Vicente del Caguán y denunciaron la desaparición de su papá. El subintendente Omar Ochoa, de la SIJÍN, recibió el caso. Inmediatamente el CTI de la Fiscalía activa el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas y se difunde esta información a todas las entidades que conforman el Estado en este municipio, Policía Nacional, Seccional de Investigación, Seccional de Inteligencia y al mismo Ejército Nacional. Para el sábado 10 de mayo, el subintendente Ochoa personalmente recorrió el municipio tratando de establecer la última ubicación de Jaime Fierro. Iniciamos esas labores de verificación, tanto en el centro médico, en las afueras del municipio, en los lugares que frecuentan o que se aglomeran los señores mototaxistas. Pero nadie le daba razón del paradero de Jaime. En ese primer momento pues no se tenía conocimiento que se trataba de algo mayor, entonces no podíamos de primer momento señalar que algo le hubiese podido pasar a esta persona. Y mientras estaban en las labores de búsqueda de Jaime Fierro, para el domingo 11 de mayo de 2025, a la estación de policía de San Vicente del Caguán, llegó una noticia. Se acerca el hijo del señor Juan Antonio Arenas y él manifiesta que su padre estaba desempeñando su labor como mototaxista y había sido visto por última vez hacia las 14 horas del día 9. Desde ese momento no habían vuelto a saber de él. Es decir que otro hombre, identificado por su familia como Juan Antonio Arenas Vallejo, había desaparecido desde el viernes 9 de mayo, 2 días después de la desaparición de Jaime Fierro. Yo no soy capaz de superar el dolor. Es Blanca Beatriz Galvis Loaiza, la esposa de Juan Antonio Arenas, un hombre de 72 años, quien se desempeñaba también como mototaxista en San Vicente del Caguán, y ese día había salido a trabajar, pero no regresó a su casa. Nosotros desesperados búsquelo por una parte y por otra, donde él estuvo, donde nosotros distinguíamos que él andaba. Nosotros hemos sido muy conocidos acá por estas veredas, y entonces nadie daba razón. De acuerdo con Blanca, ese mismo día lo llamaron al teléfono y sonaba apagado. Al día siguiente de su desaparición, el sábado 10 de mayo, continuaron con la búsqueda en la zona rural de San Vicente del Caguán. Todos se abrieron a buscar, nadie daba razón, es que ni los compañeros. Por eso al día siguiente, domingo 11 de mayo, decidieron interponer la denuncia en la Fiscalía del Pueblo, junto a la estación de policía, y el subintendente Omar Ochoa, de la SIJÍN, recibió el caso. Cuando desaparece la segunda persona y ustedes son avisados, ¿ahí qué empezaron a imaginarse ustedes del caso? Ahora sí. Cuando desaparece la segunda persona nos entra una preocupación porque la vida de estas personas pudiese estar en peligro, porque ya no podríamos hablar simplemente de que se trataba de una eventualidad. El investigador tenía que descartar las posibilidades. Una era que los desaparecidos tuvieran enemigos que estuvieran cobrando venganza o que algún grupo armado ilegal fuera el responsable. Las familias decidieron publicar las fotografías de ellos y de sus motocicletas, pidiendo a través de las redes sociales como Facebook información de ellos. Debido a eso, empezaron a recibir llamadas haciéndose pasar por supuestos grupos armados al margen de la ley o por supuestas organizaciones, indicándoles que efectivamente ellos tenían en su poder a sus familiares, pero pues se pudo constatar que no eran informaciones reales. Para el mismo domingo 11 de mayo de 2025, el investigador recibió información de que una motocicleta había sido vista por ciudadanos abandonada a las afueras de San Vicente y se dirigió hacia allá. ¿La moto cómo apareció? Es decir, ¿estaba tirada, estaba oculta? ¿Cómo estaba la moto? La motocicleta estaba parqueada, apoyada sobre su pedal,
y la licencia de tránsito se encontraba tirada junto a la motocicleta. A medida que se iban conociendo las desapariciones de los mototaxistas aquí en San Vicente del Caguán, había una sensación de inseguridad y de intranquilidad entre la población, pero sobre todo en el gremio de mototaxistas, porque no tenían ninguna pista de quién podría estar detrás de estas desapariciones. En ese momento, muchos de los compañeros en esos días ni trabajaban. Rosben Ospina es mototaxista y líder del gremio en San Vicente del Caguán. Prácticamente se paraba uno en la esquina a mirar, ¿será que cargo la persona o no la cargo? Pero uno no sabía en el momento quién lo iba a abordar. Pero tan solo horas después, el mismo domingo 11 de mayo de 2025, en San Vicente del Caguán, la familia de otro hombre estaba angustiada porque no se sabía nada de su paradero. Vino a almorzar, de ahí para allá pues ya no supimos nada de él. Se trata de Fanny Morales Narváez, la esposa de John Freddy Morales, un hombre de 43 años que también trabajaba como mototaxista en el pueblo. De acuerdo con Fanny, su esposo, luego de salir a trabajar como mototaxista, no regresó. Pues a mí me hizo muy extraño, porque él siempre que salía a hacer una carrera de mototaxi para el campo, él llamaba, bueno, alguna cosa. Y no volvió a llamar ni nada. Por eso Fanny lo llamó insistentemente todo el resto de la tarde, pero su teléfono timbraba y no respondía. Pues la verdad esa noche no pegué el ojo porque él no era un tipo de tomar trago ni nada de eso. Yo dije, algo le pasó. Pasaron varias horas y a la madrugada del lunes 12 de mayo, Fanny siguió llamando y escribiendo por WhatsApp al teléfono de él, que permanecía encendido, pero no respondía. Y sobre las 4 de la mañana, yo le escribí, hola, ¿cómo estás? Y me dice, hola, ¿cómo va la familia? Y yo dije, pues raro, porque si yo soy la familia de él, ¿por qué me responde así? Ya mi hijo le siguió escribiendo, haciendo de pasar por mí, y le dijo que traiga las arepas del desayuno. Entonces el man le respondió que no tenía plata en efectivo, que las carreras las pagaban por Nequi, y pues yo sabía que él tenía una platica. José Morales, hijo de Fanny e hijo de crianza de John Freddy. Ya cuando le dijeron que trajera unas arepas, y él dijo que no tenía efectivo, que todas las carreras las estaban pagando por Nequi, pues ahí ya nosotros dijimos que no era él, y no era él. Pero nuevamente el teléfono de John Freddy quedó en silencio, hasta que horas más tarde, Fanny asegura que un hermano suyo le volvió a escribir. Le dijo que cuñado, ¿dónde estás? Para que me traiga una encomienda. Y el man le había dicho pues que le mandara 50.000 pesos por Nequi y le mandó el número de nosotros para que le hiciera la consignación. Pero luego no volvió a responder. De acuerdo con Fanny, su esposo no tenía enemigos ni problemas con nadie, y al no tener noticias de él, fue a la Fiscalía de San Vicente del Caguán a relatar lo que había sucedido, y el subintendente Omar Ochoa recibió el caso. Interpone la denuncia por la desaparición y el hurto de sus elementos, de su motocicleta de propiedad, una motocicleta Suzuki GN, color negro, y un equipo terminal móvil. Con este ya eran 3 los mototaxistas desaparecidos en San Vicente del Caguán, un hecho que nunca se había presentado y había consternación entre la población. 3 casos de personas dedicadas a la misma labor y de las cuales no se tenía ningún indicio de dónde se podrían encontrar o qué era lo que estaba sucediendo con ellos. Pero para los investigadores había una pista grande. En el primer caso, la desaparición de Jaime Fierro, y en el tercer caso, con la desaparición de John Freddy Morales, sus teléfonos eran encendidos y alguien estaba contestando. Las autoridades tenían poco tiempo, debían hallar más pistas que los llevara a los responsables de las misteriosas desapariciones en San Vicente del Caguán, Caquetá.
no podían descartar ninguna posibilidad, incluso que hubieran sido secuestrados. Cuando regresemos, ustedes conocerán cuál fue ese presunto error que permitió que otro hombre fuera brutalmente atacado. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Libertad Equivocada. Regresamos. Y al llegar a esta residencia se ingresa a la vivienda en la planta baja, se observa un cuerpo sin vida y en esa inspección encuentran un segundo cuerpo al interior de una caneca. Tres mototaxistas desaparecieron en San Vicente del Caguán. Este hecho mantenía en zozobra a todo el departamento. La única pista que tenía la policía hasta ese momento eran los teléfonos de las víctimas que en ocasiones eran contestados. Pero, ¿por quién? Pero había un problema que impidió que la justicia se llevara a cabo de forma adecuada. Se trataría de una presunta falta de comunicación entre instituciones. Esto permitió que un cuarto hombre se convirtiera en la nueva víctima de un asesino que tenía que haber sido mantenido privado de su libertad, según su familia. Así continúa esta investigación de Juan Carlos Villani. Recuerdan que entre el 7 y el 11 de mayo de 2025, 3 mototaxistas habían sido reportados como desaparecidos en San Vicente del Caguán, en un hecho que generó preocupación entre los pobladores y las familias de los desaparecidos. El primero que desapareció fue Jaime Fierro Clavijo, de 58 años, el 7 de mayo. Luego, el 9 de mayo, desapareció Juan Antonio Arenas, de 72 años. Y el 11 del mismo mes se reportó la desaparición de John Freddy Morales, de 43 años, todos mototaxistas. Las motos que conducían eran de la misma marca y modelo, y en 2 de los 3 casos, sus teléfonos en ocasiones se encendían y alguien contestaba. Las 3 personas habían sido abordadas en el casco urbano. Desde esa labor de mototaxismo fue que fueron ubicadas y no se tenía ninguna información de su paradero. El subintendente Omar Ochoa de la SIJIN de San Vicente del Caguán había recibido los 3 casos y tenía el reto de investigar y establecer el motivo de las desapariciones. Tratar de establecer si estas personas habían sido amenazadas, habían tenido algún inconveniente o problema con alguna persona en particular. Según la información suministrada por sus familiares, ellos no tenían inconvenientes o problemas con nadie. Recuerdan que José Morales, hijo de crianza de John Freddy Morales, el tercer desaparecido, había relatado que cuando le escribieron al teléfono de John Freddy, ¿alguien había contestado? Ya cuando le dijeron que trajera unas arepas, y él dijo que no tenía efectivo, que todas las carreras las estaban pagando por Nequi. Entonces pues ahí ya nosotros dijimos que no era él. El mismo día, un hombre simuló necesitar el envío de una encomienda y también escribió al teléfono de John Freddy Morales. Un usuario le solicita desplazarse el día 12 a un establecimiento comercial. Esta persona accede y dice que efectivamente va a realizar ese acarreo. Pero lo que no sabía esa persona era que esa información la tenía en tiempo real el investigador de la SIJIN, quien de inmediato llegó al lugar. El 12 de mayo de 2025, hacia las 3 de la tarde, miembros de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía llegaron hasta este punto del centro de San Vicente del Caguán y observaron a un hombre y al preguntarle por su identidad, él dijo que se llamaba Joyner Alquiver Cabrera Mota. Quien en su poder pues tenía el celular del cual estaba escribiendo vía WhatsApp a esas personas y a esos familiares del señor John Freddy Morales. Como evidenciamos que este elemento había sido reportado como hurtado, procedemos a realizar la captura por el delito de receptación. Acto seguido, el hombre fue trasladado a la estación de policía para saber si el nombre que había entregado era el verdadero, ya que no llevaba consigo ningún documento que lo comprobara. Mientras todo eso ocurría, otros miembros de la policía buscaban por todo el pueblo alguna pista del paradero de los 3 mototaxistas, porque el reloj corría en su contra y había que actuar rápido. Entretanto, en la estación de policía lograron evidenciar mediante sus huellas dactilares que el hombre capturado sí se llamaba, como había indicado, Joyner Alquiver Cabrera Mota,
y tenía 24 años. En ese proceso de verificación nos damos cuenta que en ese teléfono habían unas fotografías de la motocicleta perteneciente al señor John Freddy Morales y unas fotografías del joven que estábamos capturando en ese momento por receptación. Mientras preparaban todo para presentar a Joyner Alquiver Cabrera en audiencias preliminares por el delito de receptación, el mismo día, 12 de mayo de 2025, una mujer llamó a la estación de policía a avisar que un hijo suyo se iba a quitar la vida y la policía se dirigió hasta allá. Y al llegar a esta residencia, se ingresa a la vivienda, en la planta baja, se observa un cuerpo sin vida. Y en esa inspección encuentran un segundo cuerpo al interior de una caneca. ¿En qué estado estaban estos cuerpos? Estos cuerpos no se encontraban pues en un alto estado de descomposición todavía, no se encontraban desmembrados. Cuando encuentran aquí dos cuerpos, ¿se percatan de que podría ser los motociclistas desaparecidos? Efectivamente. Mientras en la casa se adelantaban las labores de levantamiento de los dos cuerpos, en la estación de policía, Joyner Alquiver Cabrera escuchaba por el radio de los investigadores sobre el hallazgo de dos cuerpos en una casa. Él escucha que se hizo ese hallazgo acá y voluntariamente manifiesta querer brindar la información de la ubicación de un tercer cuerpo. En ese momento el investigador es avisado y se dirigió al lugar ubicado a las afueras de San Vicente del Caguán, mientras otro grupo de peritos continuaba con el levantamiento de los dos cuerpos. Logramos ubicar los restos óseos de una persona. No se tenía conocimiento de la identificación. Se realizan pues las diligencias judiciales necesarias y retornamos nuevamente al municipio. Al regresar, el investigador conoció detalles importantes de lo hallado en la vivienda. Se hallan los documentos de identificación de las personas reportadas como desaparecidas. Se encontraron sus cédulas de ciudadanía, entonces ya ahí se podría afirmar que efectivamente los cuerpos encontrados correspondían a las personas reportadas como desaparecidas. Y encontraron un documento que dejaría en evidencia la posible relación de Joyner Alquiver Cabrera Mota con los dos cuerpos. La billetera con el documento de identificación de la misma persona que estábamos judicializando por receptación y quien brindó la información de la ubicación del tercer cuerpo. Mientras la policía estaba en la casa, según el investigador, en la estación de policía, Joyner Alquiver entregaba más detalles y revelaba que él vivía en esa vivienda donde hallaron los dos cuerpos. Él estaba transitoriamente quedándose a dormir en este inmueble, no vivía permanentemente. Allí también descubrieron que Joyner tenía anotaciones por violencia intrafamiliar y hurto, y que era un hombre solitario y que no tenía un lugar fijo de permanencia. Pero a pesar de los relatos de Joyner, él había sido capturado por un solo delito, el de receptación, y por eso el 13 de mayo de 2025 se adelantaron las audiencias preliminares. En contra del ciudadano imputado. Luego de legalizada su captura por parte del juez primero promiscuo municipal de San Vicente del Caguán, Joyner fue acusado del delito de receptación. Le voy a solicitar, si sigue usted, manifestar si acepta o no acepta los cargos. Sí, señor, acepto los cargos. Acto seguido, en la audiencia, la Fiscalía solicitó al juez enviarlo a la cárcel como medida preventiva. Razón por la cual el juzgado dispondrá acceder a lo solicitado por parte de la Fiscalía y en este caso imponer detención preventiva en establecimiento de reclusión. Séptimo día obtuvo este documento que es la boleta de detención emitida por el juzgado primero promiscuo municipal de aquí de San Vicente del Caguán, donde le notificaban al IMPEC y específicamente a la cárcel de Florencia, Caquetá, sobre la detención de Joyner Alquiver Cabrera Mota a partir de ese momento en el establecimiento carcelario. En el documento emitido el 14 de mayo de 2025 a la cárcel El Cunduy de Florencia, el juzgado además le solicita al IMPEC lo siguiente. Acorde a lo anterior, se solicita realizar lo correspondiente para el ingreso del procesado al centro de reclusión para su respectiva reseña y se proceda de conformidad. Pero Joyner Alquiver Cabrera Mota no fue llevado inmediatamente a la cárcel, sino que permaneció durante algunos días en una celda de la estación de policía de San Vicente del Caguán.
tiempo en el cual los investigadores reunieron las evidencias para que la Fiscalía lo pudiera acusar formalmente por la desaparición y muerte de los 3 mototaxistas. Él indica querer dar su versión, entonces se le recepciona un interrogatorio indiciado asistido por un abogado y es donde él manifiesta todo lo ocurrido con estas personas. Según el investigador Joyner Alquiver Cabrera, el 7 de mayo de 2025 abordó en el centro del pueblo a Jaime Fierro Clavijo, de 58 años, a quien le solicitó una carrera para que lo llevara hasta el lugar donde Joyner residía. Una vez en el lugar, él lo intimida con un arma traumática, logra doblegarlo. Él señala que utilizó una cuerda para alrededor del cuello asfixiar a esa primera víctima. En el relato que, según la policía, Joyner entregó de manera oficial a la Fiscalía, también reveló cómo asesinó al segundo mototaxista, Juan Antonio Arenas, de 72 años, y a John Freddy Morales, de 43, el tercer mototaxista desaparecido, a quienes al parecer ubicó al azar en el centro de San Vicente del Caguán. Le indicaba necesitar que le hicieran una carrera y pedía lo trasladaran hasta el inmueble. Los intimidaba y lograba doblegarlos. Días después, según el investigador, Joyner Alquiver Cabrera Mota fue trasladado a la cárcel El Cunduy, donde permanecía, mientras la Fiscalía recolectaba todas las pruebas para acusarlo de homicidio. Con sus relatos, con las evidencias halladas en la casa y con los resultados de medicina legal, el 8 de julio fue presentado en audiencia, acusado por 2 de los 3 homicidios, ya que del tercero aún no se tenía la plena identidad. Se seguirá con el procedimiento normal de las audiencias de juicio oral. En la audiencia llevada a cabo por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán, fue acusado de los delitos de secuestro agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Indique ese despecho si usted acepta o no acepta los cargos que le ha formulado la delegada fiscal. No, señora, no lo acepto. Acto seguido, en las audiencias preliminares, la jueza decidió, ante la petición de la Fiscalía, este despacho considera más que suficiente decidir imponer medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusos. Al finalizar las audiencias, el 8 de julio de 2025, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán emitió esta boleta de detención, donde le informan al IMPEC de esa medida y le solicitan que se haga lo pertinente para el ingreso del procesado a la cárcel El Cunduy de Florencia, donde ya permanecía por el delito de receptación, pero no por los delitos de secuestro, homicidio y hurto. En San Vicente del Caguán y entre el gremio de mototaxistas se respiraba un poco de tranquilidad, pues el macabro caso de 3 motociclistas desaparecidos y asesinados parecía haber llegado a su fin. Al tener el conocimiento de que efectivamente esta persona está privada de la libertad, pues se les puede dar algo de parte de tranquilidad, no solo a las familias, sino a estos mismos trabajadores o mototrabajadores. Pero algo ocurrió el 15 de agosto de 2025, solo un mes y una semana después, que dejó consternados a los habitantes del pueblo. El coronel César Giovanni Pinzón, comandante de la policía del Caquetá. Una gran sorpresa nos hemos llevado cuando nos enteramos que hay un nuevo hecho. Y como conocíamos los patrones, empezamos nuevamente a la recolección y nos advierten que han visto a Joyner en la calle nuevamente. Si es cierto que Joyner Alquiver Cabrera Mota estaba nuevamente en libertad, ¿será posible que él haya vuelto al mismo pueblo donde fue acusado de secuestro, homicidio y hurto? La policía había hecho bien su trabajo, pero ¿será que alguien más falló? Al regreso escucharán el testimonio de Joyner Alquiver Cabrera, a quien Séptimo Día entrevistó. No se vaya. ¿Por qué usted le quita la vida a este ciudadano? ¿Qué le digo yo, hombre? Pues la verdad, ¿no? No, podemos correr ahí un momentico. Joyner Alquiver Cabrera Mota
El señalado responsable de la desaparición y muerte de 3 mototaxistas en San Vicente del Caguán estaba en la cárcel. En el pueblo había tranquilidad porque todos sabían que este hombre ya no podía hacer más daño. Y para las familias de las víctimas, la justicia había actuado como debe ser. En este caso, Joyner Cabrera no tenía una, sino 2 medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario, pero verán lo que sucedió después y cómo cambió por completo el curso de esta investigación. Por otro lado, conocerán el crudo relato de Cabrera y los motivos por los cuales asegura que cometió los homicidios. Así termina la historia de Juan Carlos Villani. Joyner Alquiver Cabrera Mota había sido capturado en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, y estaba siendo acusado del delito de receptación, caso que era llevado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán. Señora, de todos los cargos. Adicionalmente lo acusaban de secuestro agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado, y el caso era llevado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del mismo municipio. ¿Acepta o no acepta los cargos? No, señora, no lo acepto. Recordemos que ambos juzgados habían tomado la decisión de enviarlo a la cárcel El Cunduy como medida preventiva, por considerar que Joyner Alquiver Cabrera era un peligro para la sociedad, mientras los procesos avanzaban. Al tener el conocimiento de que efectivamente esta persona está privada de la libertad, se les puede dar algo de parte de tranquilidad, no solo a las familias, sino a estos mismos trabajadores. Así transcurrieron varios días, hasta que algo ocurrió el 15 de agosto de 2025 en San Vicente del Caguán. El coronel César Pinzón, comandante de la policía del departamento de Caquetá. Una gran sorpresa nos hemos llevado cuando nos enteramos que hay un nuevo hecho de violencia. Empezamos nuevamente a la recolección y nos advierten que han visto a Joyner en la calle nuevamente. Ese día, 15 de agosto de 2025 a las 9 de la mañana, a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos del pueblo ingresó una llamada de un ciudadano que informaba sobre una emergencia a las afueras del municipio. Rápidamente los bomberos salieron para el sitio porque les habían informado de un hombre gravemente herido junto a la carretera. Cuando nosotros llegamos, el paciente estaba pues ensangrentado totalmente. Es Luis Alfonso Rayos, comandante de bomberos de San Vicente del Caguán. El bombero que llegó vino a hacerle la valoración y le encontró 3 cortadas con arma cortapulsante, tiro puñalado en parte de acá, esta parte de atrás, y otras 2 en el brazo. Según el comandante, se trataba de un hombre mayor y no tenía identificación. Nosotros lo primero que hicimos fue encamillarlo y dirigirlo hacia el hospital. Hacia las 10 de la mañana del mismo 15 de agosto, al hospital de San Vicente del Caguán, llegó el hombre mal herido. Judith Tatiana Serrano, médica del Hospital San Rafael. Nosotros realizamos control de las heridas, estabilizamos manejo hídrico y remitimos a nivel de mayor complejidad. ¿Fue remitido a dónde? ¿En qué condiciones? Fue remitido con acompañamiento médico porque la verdad se encontraba en regulares condiciones generales a la ciudad de Florencia. Mientras tanto, en San Vicente del Caguán, la policía se enteraba de este nuevo hecho de violencia, porque entre la comunidad ya sabían que se trataba de otro mototaxista que había desaparecido desde la noche anterior, el subintendente Omar Ochoa, de la SIJÍN de San Vicente del Caguán. Ahí fue donde ya nos enteramos que efectivamente él estaba en el municipio y había cobrado pues una 4ª víctima. Y en el pueblo nuevamente había miedo y consternación, pues la noticia se regó rápidamente y le llegó a un familiar del hombre herido, a quien hacia el mediodía ya habían logrado identificar como Alfredo Felantana, pues su chaleco de mototaxista fue hallado horas después a varios metros de donde él apareció. Mi tío ya lleva tiempo trabajando como mototaxista en el municipio de San Vicente. José Hernández, sobrino de Alfredo, para el momento de los hechos vivía en Florencia y de inmediato se dirigió al hospital María Inmaculada, a donde habían llevado a su tío horas antes. El médico me comentó que tiene 27 heridas, tiene afectado un pulmón y en las horas de la noche ya que tocaba meterlo en la UCI porque estaba muy grave.
Mientras tanto, en San Vicente del Caguán, para las autoridades también había preocupación, pues todo apuntaba a que el responsable de este nuevo hecho era Joyner Alquiver Cabrera Mota, quien había sido visto la noche anterior, es decir, el 14 de agosto de 2025. Nos indican que Joyner había sido visto en el barrio Bellavista, en el mismo barrio donde fueron hallados 2 de los cuerpos. Y al verificar de manera oficial, el investigador se llevó una gran sorpresa. Se logra determinar que efectivamente esta persona había retomado su libertad por el delito de receptación. Y para José Hernández, el sobrino de Alfredo Felantana, la cuarta víctima, se trataba de un hecho insólito e indignante, ya que no entendía cómo había podido salir de la cárcel un hombre con un historial tan violento. Es que es un error donde estamos hablando de vidas humanas. Es algo demasiado grave, diría yo. Y para la policía, se trataba de un nuevo hecho de violencia que se pudo haber evitado. Es un hecho lamentable, de sorpresa para la autoridad policial, porque pues él estaba en centro carcelario. ¿Pero por qué Joyner Alquiver Cabrera Mota estaba en libertad? Séptimo Día pudo establecer que durante el proceso, días después de que Joyner fuera enviado a la cárcel, la Fiscalía solicitó la nulidad del delito de receptación al considerar que, si él mismo había cometido el hurto del teléfono de una de las víctimas, no podía ser acusado de receptación al mismo tiempo. Y el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá la concedió, como lo indica esta boleta de libertad emitida el 12 de agosto de 2025. Pero en el mismo documento, el juzgado aclara lo siguiente. La anterior orden de libertad se ordena únicamente respecto del presente proceso penal, sin perjuicio de otras medidas restrictivas de la libertad que se encuentran vigentes en contra del señor Cabrera Mota dentro de otros procesos penales. Pero recuerdan que contra Joyner existía otra medida de aseguramiento por delitos mucho más graves: secuestro agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado, y el caso lo llevaba el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán. Séptimo Día estuvo en ese juzgado y aunque la jueza no se pronunció en cámara, nos dijo vía telefónica que tal y como se evidencia en esta comunicación dirigida al director de la cárcel El Cunduy, Kevin Zapata, a la oficina de remisiones y a la oficina jurídica de la cárcel, el 8 de julio de 2025 se les notificó de manera oportuna que Joyner Alquiver Cabrera Mota debería quedar bajo detención en la cárcel por los delitos de secuestro agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado, y que el IMPEC debía tener en sus archivos todas estas comunicaciones para no dejarlo en libertad. Séptimo Día llegó hasta aquí, hasta la cárcel El Cunduy, en la ciudad de Florencia, en el departamento de Caquetá, para hablar con su director, para saber qué responde de los motivos por los cuales esta persona quedó en libertad. Kevin Zapata, director de la cárcel El Cunduy. Ustedes les llegan una boleta de libertad, inicialmente. Sí, posteriormente hacemos un procedimiento que es solicitar los antecedentes. Los antecedentes a la Policía Nacional, en los cuales no tiene ningún requerimiento para esa fecha. Ahora se hizo otra verificación, que fue la verificación en la rama judicial de los procesos unificados. O sea, en ese momento nosotros materializamos una boleta de libertad cumpliendo con todos los requisitos. Aquí tenemos la boleta de detención que le da el juez primero promiscuo de San Vicente por receptación a esta persona, donde indica que después de las audiencias, pues él va a ser trasladado a la cárcel, ¿cierto? Sí. ¿Y a ustedes les llega esa? No, esto nos lo trae la policía. A nosotros sí nos llega por correo, pero nosotros pues no creo que hacemos. Sabemos que nos va a llegar alguien después. Pero ustedes notifican vía correo, se les envía también. Sí, yo lo enviamos vía correo, pero pues no, que haya pues un registro como esto, como tal, ¿no? ¿Sí lo recibieron? Sí, yo creo que sí, eso llega normalmente al área jurídica. Y luego, director, cuando ocurre el segundo proceso contra esta persona por homicidio, por hurto y por secuestro, les llega la boleta de detención también. Todo eso ocurre siempre en los mismos procedimientos que pasó con el primero. ¿Y esto no era suficiente para que la cárcel supiera que él tenía este proceso por homicidio y no dejarlo salir? Lo que no se había cargado era el proceso en el sistema, y cuando se puede verificar que no hay nada, pues inmediatamente se procede a dejar en libertad. Pero según el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente del Caguán, el IMPEC no debió dejar en libertad a Joyner Alquiver Cabrera porque tenía 2 órdenes de detención
y la libertad era solo por una de ellas, y la cárcel El Cunduy fue notificada por correo electrónico, un medio idóneo para estos fines. Director, ¿es una falta de comunicación? No sé, de pronto yo creo que sí tenemos que tener lecciones aprendidas en este caso para tener, sí, una comunicación y de pronto generar unas alertas. Y ya cuando sucede lo de su libertad, ahí es que todos nos alertamos, porque dijimos, ¿cómo va a suceder esto? Esto no puede suceder. Consultamos con Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia a la Justicia, quien asegura que en estos casos las autoridades deben investigar y hallar responsables. Pues yo creo que es una sumatoria de circunstancias, cada una más desafortunada que la otra, y eso abre la posibilidad para que por una falla en el servicio se demande a la nación. Pero recuerdan que a Alfredo Felantana, el hombre que resultó gravemente herido, según las autoridades, a manos de Joyner Alquiver Cabrera Mota, luego de más de un mes hospitalizado, fue dado de alta y actualmente permanece bajo cuidado de su sobrino José Hernández. José, ¿lo de su tío se pudo evitar? Claro, si no hubieran cometido ese error tan grave, estaría con su vida normal. Luego de intentar asesinar a Alfredo Felantana ese 14 de agosto de 2025, Joyner Alquiver, según la policía, lo dejó abandonado junto a la vía porque creyó que estaba muerto y se llevó su teléfono celular y su motocicleta y se fue de San Vicente del Caguán. Y la policía nuevamente lo buscaba. 6 días después, el 20 de agosto de 2025, Joyner Alquiver Cabrera fue capturado por la policía de Villavicencio. El coronel Milton Melo, comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad. Al solicitar antecedentes a la motocicleta, había sido robada para el mes de agosto. Se comunican con la SIJIN del Caquetá y nos dimos cuenta que este sujeto pues, estaba buscado por el delito de homicidio y también por tentativa de homicidio y desaparición forzada. Séptimo día habló con Joyner Alquiver Cabrera Mota, quien relató paso a paso cómo abordó y asesinó a los 3 mototaxistas. El primero de ellos, Jaime Fierro, a quien secuestró el 7 de mayo de 2025. Pues yo le pido una carrera, me llevara a la casa, ya estando adentro lo encañono con una traumática, pues prosigo lo que es a amarrarlo. De pies y manos en la parte de atrás con un lazo. Esa persona fue ahorcada. ¿Con qué? Con las manos. ¿Por qué usted le quita la vida a este ciudadano? ¿Qué le digo yo, hombre? Pues la verdad, ¿no? ¿No podemos correr ahí un momentico? ¿Usted a él no lo conocía? No. ¿Lo paró al azar? ¿En dónde? En el centro, exactamente. ¿Y usted por qué le quita la vida a él? Un trabajo. ¿Un trabajo para quién? No, eso sí me lo reservo. ¿Y por qué? ¿Qué había hecho él? No sé, son cosas que uno no pregunta, la verdad. Hay una segunda víctima, Antonio Arenas. ¿Cómo fue con él? El mismo procedimiento, lo amarré de igual manera, pero pues en este caso ya no fue ahorcado, sino que fue degollado. ¿Ellos le suplicaban que no los matara? Sí, señor. ¿Y usted qué les decía? Los amordazaba para que no hablaran más. Hay un tercer mototaxista, John Freddy Morales. ¿Cómo fue con él? El mismo procedimiento, todo. ¿Y a él cómo le quita la vida? Degollado. Usted me decía que el primer mototaxista lo tuvo al azar. Entonces, ¿cómo así que era un trabajo si usted lo detuvo al azar? Sí, señor, efectivamente, pues yo no le voy a decir, no, es que venga que lo voy a matar. Cuando usted sale de la cárcel, Joyner, usted busca a otro mototaxista, al señor Alfredo Felantana. Sí, señor. ¿Dónde lo aborda? En el Parque de los Transportadores, frente a Bomberos. Y ahí pues le solicito lo que es una carrera para el lado de Villanorte y ahí pues le propago algunas puñaladas y algunos golpes en la cabeza. En medio de la entrevista, Joyner Alquiver Cabrera envió un mensaje a las familias de las víctimas. Pedirle perdón pues a las víctimas, sí, y que pues nada, nunca es demasiado tarde pues, para buscar de Dios y pues encontrarlo a él. Usted tiene unas cruces, ¿qué significan esas cruces en la mano? Me habían dicho a mí que era por cada persona asesinada, ¿es así? ¿Cuántas tiene? 23 cruces. ¿Y cada cruz equivale a una persona asesinada? ¿Y me puede contar algo de esas otras personas? ¿En qué periodo fue? ¿A qué edad, más o menos? ¿Dónde? No, señor. Actualmente, Joyner Alquiver permanece en un centro de detención y está en curso el proceso penal en su contra por los delitos de secuestro agravado, homicidio agravado y hurto calificado y agravado, y
próximamente se le sumará un nuevo delito por intentar asesinar a Alfredo Felantana, el hombre que casi muere por un presunto error de la justicia colombiana. Séptimo Día consultó con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Quirós, para saber qué pudo fallar, lo que permitió la libertad de Joyner Alquiver Cabrera Mota. El error creo que está por parte del INPET de no haber verificado la posibilidad de que estaba por 2 delitos y la orden de libertad era por uno de ellos. Ese documento de la boleta de detención que este juez que conoció los homicidios le envía al INPEC o a la cárcel, ¿era suficiente para que el INPEC no lo dejara salir? Claro, por supuesto. El juez oficia al INPEC para que el INPEC lo tenga en la cárcel y que el INPEC, a sabienda que había esas condiciones, saca con el cuento que la sola medida de la receptación daba lugar a que él saliera de la cárcel, que es lo que pudo haber cometido el error del INPEC. ¿Usted qué le pediría a la justicia de Colombia? Le pediría que esto no se quede así, que se haga justicia. No sé por qué ellos lo soltaron, pero igual no fue una sola persona, fueron 3 y ahorita otra más. Yo estoy de acuerdo que la justicia haga justicia y se ponga en las manos del dolor de las personas que estamos sufriendo por los seres queridos. De haber hecho ellos bien su trabajo, claro, pero no hubiera sucedido esto. Es un error donde estamos hablando de vidas humanas. Los familiares de las víctimas se preguntan, ¿será que su triste historia sirve para que las entidades encargadas de impartir justicia eviten en el futuro que presuntos errores ocurran y peligrosos delincuentes queden libres con carta blanca para volver a delinquir? Séptimo Día le hará seguimiento a este caso para saber si ahora que Joyner Alquiver Cabrera Mota está nuevamente en la cárcel, las autoridades revisen bien su proceso y no vuelva a quedar en libertad. Ahora un avance de lo que les tenemos preparado para el próximo domingo, aquí en Séptimo Día. ¿Sabía que la placa de su carro o moto puede ser copiada y puesta en otro vehículo para cualquier persona? Esto podría ser más frecuente de lo que imagina y las consecuencias serían devastadoras. Puede llegar una acción legal contra mí o la moto, robo, asesinato, fleteo. Mañana pueden matar a alguien en ese carro, mañana pueden colocar una bomba y al final mi nombre está inmerso en todo este tema. En este momento tengo alrededor de 13 millones embargados que los veo ahí, pero no los puedo mover. 7 años de mi vida que estoy estancado. En Colombia existen redes criminales que copian, fabrican y venden estas placas ilegales y en cualquier momento podrían utilizar la suya. Para el uso ilícito, para el uso de carros que roban, regraban y le montan placas, pues como se dice en el bajo mundo de carro, para hacer carros gemelos. ¿Los ladrones de carros le compran placas a usted? Sí, señor. Séptimo Día viajó por varias regiones del país y con cámara escondida puso en evidencia que hay empresas ofreciendo públicamente duplicados de placas de forma ilegal. Buenas, acomodo las placas. ¿De carro o de moto? De carro. La unidad cuesta 130 y el par 230. Pero ojo, cambiar una placa en Colombia puede ser tan sencillo como peligroso y los involucrados podrían ir a prisión. Soy Carlos Regoso y este próximo domingo, en Séptimo Día, les contaré todos los detalles y los resultados de esta investigación sobre el popular gemeleo de placas. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.